bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en este espacio virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Las hermosas y contundentes promesas de Dios en su palabra, parte número 2. Hebreos capítulo 10, verso 23, y vamos a comenzar esta segunda parte en la cual vamos a aprender que las promesas de Dios vienen a dos tiempos y las promesas de Dios vienen en dos maneras. Así de que vamos a aprender muchas cosas hoy. Y las palabras se leen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Buen Dios y Padre, aquí está tu palabra es verdad. Gracias por este privilegio que nos das de traer esta palabra como conviene, para que no pongamos, Señor Jesús, ninguna manera de excusa, sino que al contrario, seamos bendecidos por tu palabra. Toma control, Espíritu Santo, y úsame en esta hora. Amén y amén. Bueno, pues vamos a caminar, y lo primero que nosotros tenemos que fijarnos en este texto es que habla de dos verbos: que estemos firmes y que no estemos fallando, sino estemos serios, sin fluctuar. ¿Por qué? Porque es una esperanza que nosotros tenemos, profesamos. Cuando decimos profesamos, es que yo la practico. Así de que la palabra nos exhorta a mantener la esperanza. Bueno, esta esperanza que está hablando aquí, el apóstol habla acerca de que el Señor Jesucristo, a través de nuestra vida cristiana, lo que va a venir haciendo es desarrollar en nosotros un cristianismo que vaya a traer un fruto. Y ese fruto es algo muy significativo porque es el fruto de la espera. ¿Y cómo es que nosotros podemos tener ese fruto de la espera? Solamente a través de creer las hermosas e infalibles promesas de Dios. Entonces, si somos animados a mantenernos firmes, es decir, sin vacilaciones, sin desviaciones, sin inclinaciones a otras cosas, entonces esa fe que nosotros profesamos o nosotros estamos viviendo se va a convertir, hermano, en una conducta cristiana consecuente a la fe que practicamos. Por eso es importante mantenernos firmes en ese reconocimiento del señorío de Cristo. Antes, en los capítulos anteriores de Hebreos, nosotros vemos un recordatorio importante. Si usted se va conmigo, no me pierda la escritura original, solamente para recordarnos ahí en la palabra del Señor, en el capítulo número 3, del verso 12 al 14. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una esperanza basada en qué, en la fe, ¿de qué? De las promesas de las palabras de Dios. Y si nosotros tenemos esa condición, nosotros podemos ser una gran, escuche bien, ayuda a muchas personas que lo necesitan. Y es aquí donde nosotros vemos en las profundidades de estar con el Señor, su palabra y sus promesas. Verso número 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, no de una religión, no de una creencia, sino de una relación con el Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Cuando la palabra habla acerca de endurecimiento, es lo que nosotros conocemos como enfriamiento espiritual. Cuando hay enfriamiento espiritual en nosotros, aún la palabra, las promesas de Dios no vienen a nosotros como debería de venir cuando hay fuego en nosotros. Y verso 14, porque somos hechos participantes, escuche bien, no antes, no después. Nosotros somos hechos participantes de Dios cuando en nosotros hay fe en esa esperanza, en Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Prácticamente le está volviendo a decir a la iglesia de que nosotros necesitamos mantenernos de una manera especial con el Señor. Y nuestra fe, el Señor nos la otorga. ¿Por qué? Porque la fe es como la esperanza firme que viene en dos tiempos, en cuanto a lo que Dios está prometiendo del futuro que va a hacer en nosotros y a través de las cosas venideras que vamos a verse manifestarse en el momento que Dios lo disponga. Pero también Dios habla acerca de esa fe, de esperanza en nuestro presente. ¿En qué manera? Pues la esperanza que nosotros debemos profesar, que es nuestra fe a través de sus promesas, debe de tener, hermanos, un seguimiento en nuestra vida. Debemos practicarla y no solamente nuestra fe está relacionada en cosas futuras, sino que también en lo presente. Y cuando nosotros hablamos de lo presente, la Biblia nos recuerda que Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Cuando el apóstol le habla a Colosenses, allá en el capítulo 1, por ahí el verso 27, habla acerca de que en nosotros hay gloria de Dios siempre y cuando creamos a sus promesas. Y de esa manera nosotros estamos viviendo tanto la espera, que es el fruto de que vengan las cosas a su tiempo, como las cosas que estamos practicando en nuestro presente. En otras palabras, Dios es el único que nos habla de todas estas cosas, de lo cual solamente lo afirma en su palabra, pero a través de las promesas. Y de esa manera es como Dios actúa. Por eso, en primer lugar, Dios nos enseña en su palabra que hay un poder grande en las promesas de Dios. Y la Biblia habla que esas promesas de Dios son infalibles, infalibles y que vienen de parte de Él. Para muchos que no conocen esa palabra infalible, lo que significa infalible es inmunidad de error. O sea, no contiene ningún error en cuanto a lo que Dios está afirmando. Si algo es infalible, significa que las promesas de Dios nunca son malas y por lo tanto vamos a tener abundante confianza en Él porque no traen error. Como dijo la palabra de Dios en Isaías, que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos y los caminos de Él no son nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan específico. De igual manera, la Biblia es inherente, en otras palabras, libre de error. Por eso usted ha oído mucho esas dos palabras. La palabra que nosotros hablamos de infalible e inherente. Una es inmunidad de error y otra es libre de errores. Sencillamente, la Biblia, la palabra de Dios, no tiene errores. ¿Por qué? Porque es algo seguro. Según el apóstol Pedro en su segunda carta, nos habla que nosotros tenemos la palabra profética más segura. No existe otra manera de ponerlo. Todo lo que el Señor desea para nuestra vida es real y es cierto.
En la segunda carta de Pedro, ya en el capítulo 1:19, el apóstol insiste en que la Biblia es una realidad, una verdad, una promesa, es una profecía segura, la única que existe para la gloria de nosotros y para que la bendición de Dios fluya. Pero también el apóstol Pedro continúa esa descripción en el verso 20 y 21 que dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por lo tanto, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Lo que vamos a tener en la Biblia es la iluminación de Dios a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Cuando Él abra nuestras entendederas, entonces nuestros sentidos espirituales van a poder entender qué es lo que Dios nos habla, tanto en el futuro como en nuestro presente. Por eso dice que la palabra del Señor nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo totalmente inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios, hay que tomarlo muy en serio, porque la palabra de Dios va a hablar a nuestra vida de muchas maneras. Por lo tanto, podemos decir que la palabra de Dios es infalible. ¿Por qué? Porque según Timoteo también nos habla en su capítulo 3, allá en el verso 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. En otras palabras, si es inspirada por Dios, no tiene defectos. ¿Y qué produce en nosotros, hermanos? Una obra eternamente preparada para hacer cosas buenas para el Señor. Cuando la palabra habla de que Dios fue el mismo que inspiró la escritura, entonces nosotros tenemos una seguridad que todas sus promesas son de esa manera infalibles, no tienen error, porque Dios puede inspirar, hermanos, solamente lo correcto. Dios no puede hacer algo incorrecto. De hecho, la Biblia prepara siervos eternamente preparados para su servicio. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos apegados a su palabra, viene a nosotros, a nuestro espíritu, la bendición de que hay verdad en su palabra, y si hay verdad en su palabra y yo atesoro su palabra, entonces voy a vivir con Dios en paz. Y de esa manera nosotros nos alegramos. Porque aún cuando nosotros escudriñamos los salmos, el libro de los salmos también tiene una palabra poderosa ya en el Salmo 19:7. ¿Se acuerdan? Que donde dice la palabra de Dios es perfecta. Pero ¿qué hace? Convierte el alma, hace sabio al sencillo. Habla acerca de una integridad que nosotros vamos teniendo a través de las promesas del Señor. Y de eso es. Por eso, cuando nosotros vemos en los evangelios y nos vamos a los evangelios, a el evangelio de Juan específicamente, nosotros podemos ver quién es la palabra. Y cuando vemos nosotros quién es la palabra, nosotros nos encontramos con el verbo. Y el verbo es Jesucristo. Y cuando nosotros vemos en el capítulo número 1, en su verso número 14, dice la palabra del Señor. Y aquel verbo fue hecho carne, que es verbo, la palabra. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, que es la palabra, tenemos que entender que Él vino a traer el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que habló fue verdad. ¿Por qué es importante martillar esta doctrina, martillar esta verdad? Porque el cristiano, si quiere estar o conocer las profundidades de Dios, necesita lo primero, creer en su palabra.
Y parte de su palabra son las promesas. Por eso estoy haciendo hincapié, hermanos, de que la palabra de Dios es real. Como lo dice el libro de los Hebreos también en el capítulo 4, en el verso 12. Porque aquí está corroborando lo que Juan 1:14 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, toda la palabra, el verbo Jesucristo, que vino a hablar, que nos ha hablado a través de su palabra, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. En otras palabras, nosotros debemos de entender que el propósito de la palabra de Dios es para ayudarnos, para corregirnos, para sanarnos y penetra hasta el alma, como lo decía Salmos, que es para que nosotros, hermanos, comencemos a limpiar nuestra alma y nuestro espíritu, hasta las coyunturas, los tuétanos, y algo muy importante, discierne nuestros pensamientos y las intenciones que tenemos en el corazón. Ahí nosotros vemos pues plasmada la palabra de Dios a través de las escrituras. Y para ser honestos, la única fuente objetiva que nos puede dar luz y verdad es su palabra. ¿Por qué? Porque Dios habla de sí mismo a través de ella. Y como es palabra infalible que no tiene error, es fiel. Y si es fiel, hermanos, es suficiente. Y si es suficiente, nos llena. Y si nos llena, estamos rebosando esa copa que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿por qué es importante que creamos en las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque para entender las promesas de Dios, como se explicó poco en la primera parte, necesitamos definir qué es una promesa. Y les di dos definiciones y las voy a decir rapidito para que nosotros sigamos este contexto hermoso. Bueno, en primer lugar, ¿qué es una promesa? Una promesa es el juramento solemne de realizar o conceder un beneficio específico. En otras palabras, cuando yo doy la palabra, voy a realizar o conceder algo específico. Y Dios en su palabra ha dado esa clase de promesas. Pero también, hermanos, nos enseña que el juramento de Dios, en segundo lugar, es solemne. En otras palabras, lo que Dios habla concede un valor específico. Y aquí en la segunda definición habla acerca de que una promesa de Dios es una declaración de parte de Dios. Escuche bien, es una declaración de parte de Dios en sí, en Él. O sea, está hablando por Él y para Él, siempre y cuando las condiciones se cumplan. Y aquí es donde comenzamos a ver algo en las promesas de Dios. Dios, hermanos, al pasar el tiempo escudriñando la escritura, nosotros podemos detectar muchas promesas de Dios. Cuando estábamos leyendo hace poco el libro de Ezequiel, ahí está ¿cómo se llama? El profeta diciendo que es palabra de Dios y es promesa de Dios. Ahora bien, no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento, Dios hace promesas que tocan el área de nuestra vida. Quiere decir que hay promesas generales, hay promesas personales, hay promesas espirituales, materiales, y hay un sinfín de áreas en las cuales Dios se puede mover en sus promesas. Pero siempre una promesa de Dios va a tener una condición y un resultado. Y aquí es donde nosotros debemos de comenzar a entender que es una promesa de Dios. Una promesa de Dios siempre dada al hombre va a tener una condición y un resultado. ¿Por qué?
porque depende del cumplimiento de esa condición. Ahora bien, ¿por qué es importante entender esto? Porque la Biblia habla de que la palabra de Dios es infalible. En otras palabras, cumple lo que dice. Y en un momento más vamos a hablar acerca de las dos clases de promesas. La primera es la promesa incondicional que Dios tiene. ¿Qué es incondicional? Que no está poniendo ninguna condición a nadie. Simplemente por el hecho de ser Dios, las hace. Y si las dijo, las va a cumplir. Esa es una promesa incondicional de Dios. Pero cuando Dios también en su palabra hace promesas condicionales, este requiere de algo de parte de nosotros. Y eso es obediencia. ¿Por qué? Porque está condicionada esa verdad. Voy a dar un ejemplo de una promesa incondicional. Cuando Dios dijo de que amaba a su pueblo, esa es una promesa que no se basó en cómo ellos eran o cómo se comportaban o cómo se acercaban a Dios. Simplemente Él decidió amarlo. Váyase conmigo, por favor, al libro de Josué, en el capítulo 21, verso 44 al 45. Gloria a Jesús. Y dice la palabra, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Aquí lo más importante, verso 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas de Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Por qué todo se cumplió? Que Dios lo dijo. Y eso es una promesa incondicional. Otra promesa incondicional puede ser Primera de Reyes 8:56, donde habla acerca de su promesa de que él había hablado de cuidar a su pueblo y lo cumplió. Cuando dice bendito sea Jehová, aquí está hablando, hermano Salomón, que ha dado paz a su pueblo Israel. Cuando él inauguró el templo, cuando él inauguró, hermanos, esa bendición, estaba hablando y reconociendo que todo lo que Dios había hablado se estaba cumpliendo, conforme a todo lo que él había dicho. Y cosa paralela, Josué 21:44 con Primera Reyes 8:56 dicen lo mismo. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó a Moisés, su siervo, ha faltado. Entonces, gloria a Dios por eso, porque cuando Dios habla, hermanos, cumplimiento tiene. Entonces, hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Y cuando hablamos de esas promesas incondicionales, estamos yendo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por ejemplo, Dios habló y garantizó que nunca más iba a enviar otro diluvio a la tierra. Cuando Noé sale del arca y comienza a ofrecer holocaustos, allá en el capítulo 9, Dios le habla. Y Dios declara una palabra. Y esta palabra fue la siguiente, que Él iba a establecer un pacto entre ellos y que ya no iba a exterminar más a toda carne con agua o con diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto hasta este día, hermanos, se ha cumplido. Este pacto nosotros lo podemos ver como un símbolo y es el arco iris. Significa que si usted está viendo las promesas incondicionales de Dios en su vida, ¿por qué no creer las promesas condicionales de Dios? Porque es lo que nosotros creemos y caminamos. Pero también el apóstol del amor Juan habló acerca de las promesas incondicionales de Dios de una manera hermosa.
Estamos hablando que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay promesas incondicionales de Dios a morir. Hay infinidad de bendiciones para eso. En primera de Juan, en el capítulo 5, verso 4, habla la palabra de Dios acerca de que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Escuche bien. Si usted y yo estamos en Él, creemos en sus promesas, tenemos obediencia, comenzamos a estar en la intimidad con Él, dice su palabra, que no importa lo que el mundo haga o diga, no va a poder con nosotros porque nuestra voluntad está rendida a Dios. Por eso aquí lo dice, que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cuando hay una fe real, cuando hay una fe genuina, Dios prometió de que íbamos a estar venciendo al mundo. Y también allí en primera de Juan, más atrás en el capítulo 3, en el verso 2, hace otra afirmación que dice: ahora, amados, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, esta es una promesa incondicional de Dios, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Quiere decir que si nosotros estamos esperando un día ver al Maestro, lo vamos a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él lo ha prometido, porque su palabra lo ha hablado. Gloria a Jesús. Entonces, la segunda clase de promesas son las condicionales. Y son promesas divinas, pero llevan un sí. En otras palabras, implican una obediencia de parte de nosotros. Y cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, Pablo hablándole a los corintios, aquí comienza Pablo a decirles, las promesas de Dios son fieles, pero hay algo. Váyanse a 2 de Corintios 1:20. Amén. 2 de Corintios, verso 1, capítulo 1, verso 20. Ahora bien, aquí está hablando de cerca de las promesas. Y dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y en Él, amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. En otras palabras, tanto las promesas incondicionales como condicionales se hacen a través de Él, y por Él y para Él. Cuando habla acerca de esa grande bendición, cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia, nos sorprendemos que si nosotros seguimos escudriñándola, descubrimos muchas promesas, pero bastantes promesas. Y quiero decirle que por lo menos en toda la Biblia hay 8,810 promesas, que son promesas de Dios, que son promesas de Dios para el hombre, son promesas del hombre para Dios, son promesas, hermanos, del prójimo para el prójimo. También tenemos 2 promesas de Satanás ahí, y tenemos muchas promesas diferentes. Pero yo le quiero decir algo, de estas 8,810 promesas, el 85% de ellas, Dios las ha dado al hombre. Quiere decir, 7,487 promesas están destinadas para usted y para mí. Ese es el Dios a quien servimos. Por eso, ahora bien, de estas 7,487 promesas, muchas de ellas son condicionales. En otras palabras, debemos nosotros de entender que exigen de nuestra parte obediencia. ¿Okay? Y todo es un fruto de la bendición.
Una de las promesas condicionales más fuertes de la Biblia es la que nosotros encontramos en la salvación. La salvación es una promesa, Dios quiere salvar a todo el mundo, pero hay una condición. Y si nosotros, amén, somos obedientes a esa condición, entonces Dios puede obrar a misericordia. Por ejemplo, Romanos 10:9 nos dice que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesucristo es el Señor. No es la salvación algo incondicional de Dios. Es algo que depende del hombre también. Depende de usted y de mí ser obedientes al llamado de Dios. La salvación es algo tan hermoso, pero también requiere que nosotros tomemos ese paso de fe. Primera de Juan 1:9 dice que si venimos al Señor con sincera confesión, vamos a tener la garantía de que Él va a limpiar nuestros pecados. Quiere decir que no va a haber otro pecado pasado que Dios lo vaya a dejar a un lado. Todos sus pecados pasados van a ser borrados en el nombre del Señor. Entonces, el cumplimiento de esta promesa, hermanos, depende en parte de nuestra conducta obediente. Cuando nosotros ya caminamos con el Señor, de limpiarnos. Por ejemplo, Santiago también habla acerca de esta salvación. En el capítulo 1, versos 5 y 6, nos dice que pidamos a Dios con sabiduría, sin dudar, para que nosotros la recibamos, y no solamente para el actuar natural o material del hombre, sino también para conocer estas bendiciones que Dios nos ha dado. Eso es algo grande para el nombre del Señor. Y la primera promesa condicional que nosotros tenemos marcada en la Biblia está en Génesis 2:17, y esa se la dio a Adán y a Eva. Nosotros podemos ver que desde el principio Dios declaró sus promesas, incondicionales como condicionales. Y en parte la palabra de Dios dice ahí, mas del fruto de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto no era la voluntad de Dios, que el hombre muriera espiritualmente, pero fue la obediencia del hombre que no quiso obedecer a Dios. Y ahí es donde nosotros vemos una condición y el resultado de esto. Entonces, Adán y Eva no obedecieron la condición que Dios dio y sufrieron las consecuencias. ¿Se acuerdan? Una promesa trae un mandato y una consecuencia. Y eso es lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Pero también vemos que las promesas de Dios tienen poder. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como lo dijo Isaías 55, desde el verso 10 al 11, dice que como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve, sino que la riega y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que yo haré lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. Si usted abre su corazón a esa bendición, está desbordada la bendición de Dios. Entonces, es grande. Esta palabra de Dios que le dio a Noé fue una promesa tan completa, esa promesa incondicional, que hasta este día nosotros la estamos viendo y viviendo. De esta promesa incondicional de Dios, usted puede entender y puede hablar a cualquier persona que no conozca del amor de Dios, que Dios tiene promesas. ¿Y cómo sé que las cumple? Porque las vivimos. Váyanse a Génesis 8,
22. Y de esta promesa incondicional, hasta en este día, hermano, usted y yo vivimos. Fíjense bien lo que Dios declaró, lo que Jesucristo declaró. Mientras la tierra permanezca, quiere decir que hasta este día la tierra permanece. Quiere decir que esta promesa todavía está vigente. No cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta declaración es tan cierta como que yo le estoy hablando a usted. Y hoy en día tenemos día y noche, frío, calor, verano, invierno, y la sementera y la siega son verdades que existen porque Dios las estableció en su palabra. Ahora, con esa cantidad fuerte de promesas que Dios tiene, incondicionales, nosotros podemos hablarle al pecado y podemos decirle, ese es el Dios que servimos. Pero también hay muchas y grandísimas promesas para nosotros si nosotros las creemos. El ángel Gabriel habló a María y le dio una promesa incondicional, donde le dijo, porque nada hay imposible para Dios. Esa fue una promesa real. No importa, Dios, hermano, es más grande que todas las cosas, más grande que nuestros problemas, más grande que todas las situaciones que podremos enfrentar. Y eso es real, porque fíjense bien, la palabra, porque no hay en el griego es rema, palabra. ¿Okay? Entonces, si nosotros la traducimos literalmente, tendría que sonar, ninguna palabra de Dios es imposible. ¿Por qué? Porque Dios crea con su palabra. Entonces, nosotros vemos el poder de Dios en su palabra. Y aquí es donde nosotros vemos la respuesta en Lucas de la Virgen María. ¿Y qué es lo que dice ella? He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Quiere decir que María le creyó a Dios. Le creyó a Dios a pesar de que todo apuntaba que la podían hasta apedrear. Le creyó a Dios. Si esta es tu voluntad, Señor, he aquí, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Hágase conforme a tu voluntad. Cuando nosotros comenzamos a introducirnos, hermanos, y habitamos en la profundidad de Dios, comenzamos a entender que algo fuerte, el cimiento es la palabra, y en la palabra está la esperanza. Pero esa esperanza es porque hay promesas, hermanos, que Dios ha estipulado. Y nosotros estamos gozosos de eso. Gloria a Jesús. Su palabra, dijo Isaías, hará lo que Él quiere. Quiere decir que el Señor decreta. La palabra, hermanos, que soltó a Abraham, nosotros también entendemos eso. Que le dijo que iba a ser una gran nación y que lo iba a bendecir. Iba a engrandecer su nombre y iba a ser bendición. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Pero por qué? Porque él tenía fe. Y cuando tenía fe, dice la palabra que tenía esperanza sobre esperanza. Él realmente vivió esa fe que Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, aquel que tenga esa fe, aquel que crea en el Señor, Dios le bendice de una manera especial. Y vosotros, dice Gálatas, sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero Gálatas 3:29 nos está hablando de algo generacional, algo espiritual, porque desde Abraham
la bendición de las promesas llegaron. Era una promesa que estaba ahí, pero era de que aquel que tenía esa bendición, esa fe y esa obediencia, la iba a recibir. Todos aquellos que tenemos la bendición de venir a Jesucristo, de estar con el Señor, somos bendecidos por su palabra. Gloria a Jesús. Entonces, cada uno de ellos hace y habla acerca de esa bendición que nosotros traemos. Por eso, cuando hablamos de la salvación, en Romanos 19, donde dice, si confesáremos con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es una promesa. Dios la habló y Dios la cumple en nosotros cada vez que nosotros abrimos nuestra disposición a Él y tomamos esa bendición, esa promesa condicional. Gloria a Jesús. Así de que gracias al Señor por eso. Pastor, tengo una pregunta. ¿Realmente las promesas de Dios están vigentes al día de hoy? Yo le puedo decir claramente, basado en las Escrituras, que sí, que son tan reales. ¿Por qué? Porque Dios las estipuló. Porque el texto para fundir esto de una manera contundente, el apóstol Pablo se lo dio a los Corintios en 2 Corintios 1:20, donde habla, porque todas las promesas de Dios son en sí y en Él. Amén. En otras palabras, Dios no anda jurando por medio de alguien más, Dios no le pide opinión a alguien más. Él es el único, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que tiene todas las bendiciones para que nosotros seamos y establezcamos nuestra relación con Dios. Por lo tanto, gloria a Dios por su vida. Amén. Gracias, Señor. Es como que nosotros tengamos un chofer que nos va a llevar a nuestro destino y que resulta que él tiene la habilidad de que todos los semáforos se pongan en verde. No hay nada que lo detenga. Y nos lleva a nuestro destino de una manera segura y rápida. Esto es la promesa de Dios. Cuando nosotros, hermanos, le obedecemos. Dios abre puerta una tras otra. Es como el semáforo en verde que le está diciendo, camina, pasa, no hay problema. De esa manera son las bendiciones condicionales que Dios tiene preparadas desde hace mucho para nosotros. Pero falta que nosotros las tomemos, porque la palabra dice que es por medio de nosotros para la gloria de Dios. Quiere decir que Dios tiene que usarnos a nosotros para que eso se cumpla. Por eso tiene tanta importancia esas promesas. Gloria a Jesús. Déjeme ponerlo en un contexto más entendible. Todo lo que nosotros necesitamos para vivir, Dios nos lo ha dado. Ya está disponible para nosotros. Dios no tiene que crear ahorita algo. Dios ya nos dio lo que necesitamos. Ahora bien, depende de nuestro conocimiento de Dios y sus principios que nosotros podamos obtener estas promesas. ¿Por qué? Porque si yo desconozco, hermano, estas promesas, haga de cuenta caso que es como la persona que tiene una casa y en esa ciudad están muchos programas, pero resulta que no sabe, no se ha enterado y él está con muchas carencias, pero alguien le dijo, ¿sabías tú que hay un programa que te puede ayudar? Y esta persona dice, ¿de veras? ¿Y qué es lo primero que hace? Comienza un interés. Dios quiere que nos interesemos en sus promesas. Y cuando comenzamos a ver que son reales, nosotros comenzamos a cambiar. ¿Sabe por qué? Porque nuestra manera de ver a Dios cambia en cómo vemos la palabra de Dios.
Si realmente Dios ha dicho esto, es real, yo te creo, Señor. Y no solamente hablamos de lo material, sino de lo espiritual. Dios ya nos dio las arras. Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos para enfrentar al enemigo, para vivir en esta vida. Pero no lo sabemos porque no queremos tener esa intimidad con Dios. Es en la intimidad con Dios que se revelan estas hermosas promesas que son para todos nosotros. Ahora bien, su gloria, hermanos, es para siempre. Y dice que nosotros vamos a ser participantes de esa naturaleza divina. Todas esas bendiciones las vamos a alcanzar también nosotros. Sí, nosotros nos mantenemos alejados. Por eso el texto de hoy que dice Hebreos 10:23, mantengámonos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Dios, el que prometió. Entonces, ahí es donde nosotros vemos esas bendiciones. Alguien alguna vez dijo, y estoy de acuerdo, que una promesa es como una semilla. Una promesa de Dios representa lo que Él va a hacer en tu vida. Una promesa de Dios tiene un don y ese don es la espera. Una promesa de Dios tiene fe y se convierte en esperanza. Y esa esperanza trae un fruto que es la espera. El poder que Dios tiene para cumplir la promesa se encuentra en su misma palabra. Para que el manzano dé manzana, necesita una semilla. En la semilla está el fruto, pero si no se siembra, es imposible que pase. Quiere decir que una promesa de Dios tiene que ser sembrada en tu vida. De una manera en que Dios va a hacer que ese fruto llegue a pasar, siempre y cuando tú lo creas. ¿Y cómo lo creemos? Es porque Dios va a hacer el crecimiento en nosotros. Pero mientras uno no siembra la semilla, nunca va a haber el fruto que potencialmente va a dar. Es como el poder de la promesa de la salvación. Esa se encuentra en la palabra de Dios. Es una palabra certera, pero si nosotros no la creemos, no va a habitar en nosotros ese fruto de la salvación. Hay otra semilla que Dios pone de promesa y es que nosotros podemos recibir sanidad en el nombre de Jesús. Pero para que esa promesa, hermanos, sea efectiva, debe de tener, hermanos, esa calidad de fe. Amén. Y el fruto, si es voluntad de Dios. Porque siempre es voluntad de Dios. Así pues, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hoy usted ha decidido escuchar palabra. Y hoy está hablando la palabra acerca de las muchas promesas condicionales que Dios tiene para su vida. Pero ¿qué pasa? Muchas personas no las alcanzan a entender porque la corrupción que hoy hay en el mundo los envuelve. Y nosotros debemos de saturarnos de la bendición de Dios y sacudirnos de eso para caminar en la bendición que Dios tiene preparada. Entonces, el perdón de los pecados es solamente una de las mejores promesas condicionales que nosotros podemos tener aquí en la palabra de Dios. Ahora bien, mi pregunta, ¿cómo nosotros podemos activar esas promesas de Dios? Es algo que nosotros debemos de saber. La primera cosa, la palabra dice que debemos nosotros de tener la mente de Cristo, buscar al Señor,
buscar, creer, tener fe y esperanza para que esa promesa sea cumplida. ¿Se acuerdan lo que el Señor declaró en Josué 1:8? Que necesitábamos meditar en su palabra de día y de noche y guardarla en el corazón. Algo que nosotros hacemos. Según de Corintios 4:18 nos habla acerca de mantener los ojos en la promesa y no en las circunstancias. Algo que debemos de aprender es tener la fe, lo que no se ve, pero que va a suceder. Otra cosa es proclamar esas palabras, esa bendición que va a pasar, porque son nuestras. Esas palabras son nuestras para gloria del Padre. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Proverbios 18? Váyase ahí y usted arrebate esa palabra. Proverbios capítulo 18, 20 y 21. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros confesamos para el Señor, eso va a pasar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. El que ama comerá de sus frutos. Dios desea que cada promesa condicional la veamos como una semilla, pero tiene que ser sembrada en nuestro corazón. Hay muchas promesas de Dios en cuanto a bienestar, salud, sabiduría. Escuche, unción. Hay tantas bendiciones de Dios en la Biblia que las tenemos que sembrar en nuestro corazón para que crezcan. Amén. Entonces, aquí la palabra nos está diciendo que si nosotros declaramos la palabra y es la voluntad de Dios, va a pasar en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos de actuar en la verdad. ¿Ok? No dudar del poder de Dios. Decir de que Dios es infalible, hermanos. No hay que dejar de creer, hermanos, sino que hay que hablar y actuar en la manifestación, hermanos, que Dios quiere que hablemos. Váyanse ahí en el capítulo 6 del libro de los Hebreos. Hay otra bendición grande. Amén. Arrebátela para su vida. Hebreos 6:12 dice, verso 11 para entender el contexto. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Oh, entonces, hay muchas promesas de Dios que tardan. Amén. ¿Qué es el primer fruto que Dios le va a dar en una promesa condicional? La espera. Ay, Señor, no sabía eso. Ahora lo sabe. Ahora sabe que una promesa, hermanos, puede traer el primer fruto, que es la espera, porque usted tiene esperanza. Amén. Y luego, ¿qué dice? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahí está. Se ha abierto la bendición. Ahora entendemos la manera en cómo nosotros podemos agarrar estas bendiciones. Y son muchas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Necesitamos seguir haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Váyase al libro de los Hebreos, ahí en el capítulo 10. Ahora el verso 35 al 36. Dice la palabra de Dios. No perdáis, pues, vuestra confianza. Fíjense bien, la fe, que tiene grande galardón. La fe sin obras es muerta. Si yo tengo fe, voy a hacer obras. Si yo no tengo fe, aquí dice la palabra de Dios que no va a tener galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Ese es el fruto
que viene de creer en sus promesas. Es que yo no tengo paciencia, pastor, porque usted no ha creído en la palabra de Dios. Ahí dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Bueno, Señor, yo he cumplido contigo y estoy esperando en tu misericordia. Yo estoy esperando en ti. Entonces, cuando nosotros vemos esa bendición, gloria al Señor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo más importante es tener nuestras bases en Cristo firmes. Por eso, Pablo, cuando estuvo en las iglesias, iba contundentemente y hablaba acerca de la palabra de Dios y las promesas. ¿Y por qué le doy esta cita? Porque es necesario que abramos nuestros ojos espirituales cuando estamos hablando de promesas que vamos a recibir de parte de Dios. Una cita más, hermanos, váyanse a Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Escuche, qué lindo es cuando una iglesia, cuando un pastor, cuando un grupo de fieles oran y le dan gracias a Dios por la salvación que está vigente en nosotros. ¿De cuándo recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros? Bueno, la palabra de Dios es una promesa, porque es lo que usted está hablando, oyendo. Usted está oyendo palabra de Dios, una promesa que Dios le está diciendo. Mira, tu vida es así, pero si tú vienes a mí, yo te voy a hacer una bendición. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Bueno, esa es una promesa condicional. Porque si usted no viene al Señor, no puede descansar. Eso es lo importante de la revelación divina. Ahora, siga leyendo. Por eso dice aquí que recibiste la palabra de Dios, las promesas. Las recibiste no como palabra de hombre, sino según en verdad. ¿Por qué? Porque ya hablamos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es incorruptible, es inerrante, o sea, no tiene error. Y luego dice la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiere decir que muchas promesas de Dios ya se cumplieron en nosotros. Otras están por cumplirse y otras se van a cumplir cuando Él venga. Pero lo importante es que nosotros tenemos la esencia como Abraham desde el principio. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros somos para Dios? Somos el canal que Dios va a utilizar para que haga su voluntad aquí en la tierra. Usted va a ser esa bendición que va a ser puesta a las naciones para que Dios obre a justicia. Gloria a Jesús por eso. Voy terminando, hermanos. Las promesas de Dios son el combustible de nuestra esperanza. Usted ya escuchó cuántas promesas, más de 7,000 promesas hay para nosotros de parte de Dios. Y son para que usted y yo las tomemos. Y las promesas de Dios son las que van a alimentar y renovar nuestra expectativa de seguir soñando, hermanos, planificando, alcanzando, viviendo en el plan de Dios. Porque Dios tiene planes para nosotros. Por eso, termino con esta cita. Gloria a Jesús. Es poderosa. Váyase al Salmo 119, 162. Pídale al Señor que le abra el entendimiento en esta palabra. Salmo 119, 162. Si usted toma hoy la decisión de comenzar a habitar en la profundidad de Dios, entonces va a encontrar algo. Las hermosas
y contundentes promesas de Dios para nosotros. Qué importante el día en que el salmista abrió su boca y expresó estas palabras. Dice la palabra del Señor, gloria a Jesús. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo. En otras palabras, como aquel que ha encontrado un gran tesoro. Hoy nosotros hemos encontrado un gran tesoro allí en la presencia de Dios, en esa profundidad, en esa intimidad que Dios quiere que tengamos. Porque todas las promesas de Dios fueron cumplidas en Cristo. Él ha sido fiel, hermanos. Nosotros necesitamos tomar, por lo tanto, las palabras de Cristo y vivir nuestra vida en obediencia a su palabra. Y sin duda, vamos a comenzar a dar testimonios de veracidad del poder de Dios, porque Él es fiel. Amén. Así de que si usted y yo queremos de estas promesas, sabemos la manera de hacerlo. Hoy el Señor se ha acercado un poco más a su pueblo. Gracias, Señor, por predicar tu palabra. Tu palabra es verdad. Gracias por todas las bendiciones que tú nos traes. Hoy, Señor, debemos tomar esa decisión. Si estamos en tus profundidades, Señor, necesitamos, Señor, creer en tus promesas. Y si esas promesas son fieles, yo las creo, Señor. Porque el primer fruto que yo voy a recibir es la paciencia. Y en base a esa paciencia, voy a tener esa esperanza gloriosa en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le bendiga.